Tenga un buen día, doctora, y presentes que estén viendo este video. Mi nombre es Eddie Edu Castillo Mérida. Soy de la Universidad Mariano Galvez, sección A en Ciencias Médicas. Así que el día de hoy vamos a presentar lo que es el nucleolo en una maqueta. Como pueden ver, la maqueta está hecha por Duropor, donde tiene ciertas manchitas o como los poros, que están hechos con papel iris. Tenemos aquí adentro lo que es en realidad lo que es el núcleo del nucleolo, como es una bolita de Duropor, y tenemos aquí unos colochitos que están hechos con papel de fiesta y lana para representar los cromosomas. Así que empezando, vamos a iniciar con lo que es el núcleo celular. El núcleo celular en realidad es en el campo de la biología, es muy importante porque la estructura de la célula es la que contiene los cromosomas. El núcleo tiene la membrana que lo rodea, como se puede saber, y es el lugar donde se elabora todo lo que es el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico de los cromosomas y partes de cierta célula. Entonces, para tener en base, el nucleolo es un organelo en realidad que tiene una membrana donde se encuentra en las células eucariotas. Prácticamente solo se encuentra en las células eucariotas, en las procariotas no, porque no tenemos núcleo, eso se debe saber. Tanto en la célula vegetal como en la célula animal es prácticamente la característica que distingue de la célula eucariota a la célula procariota, pero prácticamente en la célula procariota no tenemos núcleo y obviamente no vamos a tener ni un nucleolo. Entonces se basa que el núcleo está en la mayor parte del material genético, o como se conoce que es el ADN. Entonces sabemos que en este nucleolo contienen cromosomas celulares. En realidad hay poros donde se hace una envoltura y el paso de las moléculas dentro y afuera del núcleo. Así que vamos a ir presentando cada uno de estos y para ir escribiéndolos uno por uno. La envoltura nuclear. La envoltura nuclear se basa en la membrana externa y en la membrana interna, pero para empezar, la envoltura nuclear es la doble capa que cierra el núcleo de la célula, donde se encuentran los cromosomas. Como podemos ver, son estas como X que aparecen aquí, se representan los cromosomas. La membrana nuclear sirve para separar los cromosomas del citoplasma de la célula y de otros elementos. Lo que es una estructura de doble unidad de una membrana que es lipídica, que tiene poros evidentemente, que delimita el núcleo característico de la célula que es eucariota. Entonces prácticamente se basa en dos envolturas, lo que es la membrana externa y la membrana interna. La membrana externa en realidad es una doble capa que encierra, que se entiende que se encierra porque es exterior, o sea, es esta parte que se puede ver aquí pintada un poco, es lo que cubre, o sea, prácticamente es lo que tapa al nucleolo, y entonces prácticamente cubre lo que es el cromosoma, el citoplasma de la célula y otros elementos que están en el interior. Luego tenemos lo que es la membrana interna. La membrana interna lo que hace es prácticamente separar los cromosomas del citoplasma de la célula, y prácticamente se hace como una matriz donde hace pequeños orificios o poros, que lo vamos a ver más adelante, en la membrana nuclear, que permite el pasaje selectivo, o sea que prácticamente es se seleccionan los componentes, los elementos que van a entrar por la membrana interna, y estos se replegan en crestas y contienen el sistema de transportadores, como lo es electrones y todo eso. Esta función prácticamente mantiene la síntesis del ATP, la síntesis de la adenosina trifosfato. La región limitada por la membrana interna evidentemente se llama matriz. Así que vamos a pasar por estos puntitos, vamos a ir afuera hacia adentro para ir entendiéndole parte por parte de lo que es el nucleolo. Los poros nucleares. Los poros nucleares los he representado por puntitos negros, bueno, son puntitos un poco más grandes de lo normal, pero son estos puntitos negros, espero que se logre apreciar bien, y que estos que son, bueno, dentro de la membrana nuclear hay pequeños orificios o poros, como se conocen,
que permiten el transporte selectivo de ácidos nucleicos y proteínas dentro y fuera del núcleo celular. O sea, el material genético encontrado en el núcleo es totalmente distinto a los materiales que se encuentran en el citoplasma, como lo vendrían siendo las proteínas, que forman complejos de poros nucleares, que son conocidas como los nucleoporinas, que es un conjunto de supramoléculas que están compuestos de múltiples copias de nucleoporinas. Prácticamente se constituye en aproximadamente proteínas que se llaman nucleoporinas, que prácticamente está entre el núcleo y el citoplasma. Pasamos ahora a lo que es la cromatina. La cromatina es esta parte que está aquí adentro, o sea, que está como que envolviendo al nucleolo. ¿Por qué? Porque es el material en que está compuesto de los cromosomas y consiste prácticamente en lo que es el ADN. Y también se utilizan, contienen proteínas. Entonces las histonas son las proteínas prácticamente más abundantes de lo que es el nucleolo, y la función principal es empaquetar el ADN, organizarlo dentro de lo que es el núcleo, o sea, dentro de esto. Entonces está en dos estados de comparación, como lo venía siendo en estados de comparación diferentes, en forma de la cromatina, que es la laxa, denominada como eucromatina, y la cromatina compacta o condensada, se podría decir, que se llama heterocromatina. Entonces estos son términos diferentes en los cuales se va a basar la cromatina. Pasamos con lo que es el cromosoma. El cromosoma creo que es muy conocido y creo que ya se sabe acerca de estos temas para abarcar más espacio. Los cromosomas los he representado por lana, o sea, son estas X que aparecen aquí. Entonces, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas se denominan una estructura prácticamente altamente organizada en realidad, porque son formadas por ADN y proteínas. Prácticamente el ADN y las proteínas siempre tienen que estar unidas por costumbre, que contienen la mayor parte de información genética de un ser vivo. O sea, si nos vamos a especificar las partes de la cromatina, perdón, del cromosoma, sabemos que tiene el centrolo, sabemos que tiene el brazo Q y el brazo B, donde se empieza a desarrollar todo el ADN. Pasamos con lo que es el nucleoplasma. El nucleoplasma es ya lo que está entrando y tocando prácticamente lo que es el nucleolo. Entonces, sabemos que es uno de los tipos de protoplasma de una célula que están envueltos, pero están envueltos y separados del citoplasma por la membrana, prácticamente nuclear, o una envoltura nuclear. Esto es un líquido así como viscoso, podría decirse como lo que se podría decir como maicena remojada. Casi es el mismo tacto. También conocido como carioplasma o un citosol, que es el medio interno que consiste en las cromatinas y los nucleolos. Prácticamente es donde se supone y donde se encuentran dispersos unos compuestos orgánicos denominados solutos, que son compatibles prácticamente con todo lo que es el núcleo. Por otro lado, también está formado por proteínas, evidentemente, y enzimas que guardan relación con el metabolismo de los ácidos nucleótidos y lo que es el ADN. Pasando prácticamente a lo que es el nucleolo, la parte importante, la parte central de la central, porque prácticamente tenemos el núcleo, que es esto, y pasamos a lo que es el nucleolo. Es una bolita que está aquí adentro entre todos estos colochitos que coloqué aquí. Es el nucleolo. Prácticamente es una estructura esférica, eso se conoce. Tiene que ser una bolita donde, o sea, se identifica fácilmente porque es una estructura esférica que se encuentra como función principal, la cual es producir y ensamblar los ribosomas de las células. También es el sitio donde se transcriben los genes de ARN ribosómicos. Prácticamente están formados por proteínas y ADN ribosomal. El ADNR es uno de los componentes fundamentales que ya se han estado utilizando como molde para la transcripción del ARN y que será incorporado a nuevos ribosomas. Prácticamente se denomina como el nucleolo o nucleolón,
cualquiera de los dos es válido, solo que cada quien, ¿verdad? Entonces, sabe que es una formación de ribosomas y una gran parte de las células animales y vegetales tienen uno o más nucleolos, puede ser entre uno o dos. Las purinas prácticamente son base para entender esto, así que prácticamente el nucleolo se basa en tener prácticamente formar por parte de ADN, así que vamos a explicar prácticamente la estructura del ADN para que se entienda un poco más lo que es la maqueta. Pasando con lo que es el ADN, prácticamente yo aquí tomé dos elásticos donde se puede entender lo que es el ADN. El ADN se basa en una estructura muy sencilla, pero también es fácil confundirse con algunos nombres o con algunos elementos. El ADN prácticamente está formado por un grupo fosfato en una pentosa y las bases nitrogenadas. Prácticamente es muy fácil identificarlos, pero algo que es complicado es identificar lo que es la purina y las pirimidinas. Las purinas incluyen lo que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas incluyen la timina y lo que es la citosina. Entonces, prácticamente el ADN se identifica por tener adenina, tiamina, citosina y guanina. Prácticamente es importante saber esto porque el ADN es una estructura prácticamente esencial, en la cual deben de haber un grupo fosfato, una pentosa, las bases nitrogenadas ya pueden ser adenina con tiamina, porque adenina siempre tiene que estar con tiamina, citosina con guanina, pero en medio, para la unión de la citosina y la guanina, se deben de tener 3 enlaces de hidrógeno. En cambio, con la adenina y la tiamina se necesitan 2 enlaces de hidrógeno. Así que eso es muy fundamental entenderlo para saber la estructura del ADN. Así que eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Nos vemos.